debe estar preparado para pensar en tuberculosis ante cualquier persona que tiene tos con flema que acude a las unidades de salud. Eso es buscarlos pasivamente. Es decir, que estemos preparados y que además la población conozca que toda tos con flema de más de 15 días puede ser tuberculosis y que demande los servicios de atención en las unidades de salud. Pasar a la siguiente etapa de buscarlos activamente es justamente buscarlos entre la población vulnerable. Se habló de las prisiones, se habló de las personas que viven con VIH, se habló de las personas que viven con diabetes, con los migrantes y con algunas otras poblaciones como los indígenas. En ese sentido, México sí integra estrategias de búsqueda intencionada en estos grupos vulnerables. La tercera, cuando ya tratamos la tuberculosis latente, a México le es un poco difícil este sentido porque como la propia vacunación de la tuberculosis con BCG per se puede dar un resultado positivo cuando se aplica un PPD, entonces la mayoría de los mexicanos se supone estamos vacunados con la vacuna de la tuberculosis, la mayoría de los PPD aplicados podrían resultar positivos. Por lo tanto, dar una falsa expectativa de que todos tenemos la tuberculosis latente y a todos tendríamos que darles tratamiento. En ese sentido, lo que menciona el doctor Salazar es muy importante también. Para identificar un caso de tuberculosis, un posible caso de tuberculosis entre los posibles PPD positivos necesitan 100 aproximadamente. Entonces, caeríamos muchas veces en el error de sobrecargar al país de esquemas de tratamiento cuando sin necesidad, pues, en entornos como el nuestro. Es diferente la situación de los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, porque ellos no tienen dentro de su esquema de vacunación la BCG. De la tuberculosis resistente. Pues ya que está con el micrófono, María vuelve a preguntar: a los contactos que no son sintomáticos respiratorios, ¿es obligatorio realizar prueba de PPD y en qué rango de edad? El reto que se hace muy importante. A los contactos que no son sintomáticos de tuberculosis, siempre y cuando tengan situaciones de vulnerabilidad como el VIH, pudiera ser como en algunas situaciones como diabetes, pero el resto de la población solamente cuando son menores de 15 años es indicativo el PPD, pero cuando se vive con una etapa de edad entre el 1 y los 5 años de edad, es decir, antes de los 5 años de edad, todos los contactos de personas con tuberculosis activa pulmonar deben recibir quimioprofilaxis. Ahí ya no hay necesidad de aplicar el PPD, se da directamente. Y cuando se vive de los 6 a los 15 a los 14 años, en esos pacientes sí, indicativamente el PPD, y en caso de que resulten positivos, aplicar quimioprofilaxis. Y la otra situación es la que ya mencionaba, las personas con VIH, todas deberían recibir, aunque no tengan síntomas de tuberculosis, recibir terapia preventiva con isoniazida, o sea, quimioprofilaxis. Muchas gracias, pues escucharemos ahora la presentación del doctor Miguel Ángel Salazar. Cada una de esas imágenes, muchas gracias, son una presentación de una caverna o de bueno, una de las que alberga miles y retos más importantes de asilos por el doctor. Este no es un paciente drogoresistente, este es un paciente que llegó con nosotros después de pasar por múltiples médicos que le dieron tratamientos para el resfriado, para la neumonía, y que no tuvieron la atención de hacerle al menos una baciloscopía. La bióloga Balandrano dice que se necesitan muchos bacilos. Aquí le sobraban bacilos al paciente para que en una sola muestra de expectoración se hubiera hecho el diagnóstico. ¿Qué es lo que quiero expresar con esto? Que nosotros como neumólogos, cuando vemos a un paciente de estas características, sea o no resistente al medicamento, tenemos poco que ofrecerle. Las unidades alveolo-capilares están tan destruidas que el paciente puede estar negativo en su baciloscopía, negativo en su cultivo, o sea, curado bacteriológicamente, pero requiriendo de oxígeno suplementario toda su vida por la destrucción pulmonar. Por eso es tan importante lo que decía el doctor Castellanos, hacer el diagnóstico lo más oportuno posible, porque si no, la interacción inmunológica del bacilo de la tuberculosis con nuestro organismo es tan intensa, y yo siempre he querido poner el ejemplo de la prepotencia de, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos cuando entraron a Bagdad. Destruyeron Bagdad para encontrar a Saddam Hussein escondido. Nuestro organismo destruye
Todo lo que encuentra a su paso, nuestros linfocitos, nuestros leucocitos son tan prepotentes que destruyen todo a su paso con tal de destruir al bacilo de la tuberculosis. Entonces, esto hace que esa reacción inmunológica además produzca una cicatrización exagerada. Ya lo dijo el doctor Castellanos, es el agente infeccioso que mayor número de muertes ha ocasionado en la historia de la humanidad. Y en el siglo pasado murieron más personas por tuberculosis que en toda la historia de la humanidad. Ni siquiera las epidemias y las pandemias de influenza han matado a tanta gente como la tuberculosis. Lamentablemente, la tuberculosis no ha tenido la publicidad que tuvo la influenza en su momento. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que hay aproximadamente 400 a 600 mil casos de tuberculosis en todo el mundo, de tuberculosis multidrogo resistente, y ya se han reportado casos de tuberculosis con resistencia extendida y lo que ahora se llama la tuberculosis con resistencia total. ¿Cómo ha evolucionado esto? El bacilo de la tuberculosis no se hace resistente, nace resistente, como todos sabemos. Tiene características de tipo genético que le dan esa protección cromosómica genética a los medicamentos utilizados. Cuando Selman Waksman, ganador del premio Nobel por eso, y su ayudante Schatz descubrieron la streptomicina, creyeron que la tuberculosis sería erradicada del planeta con la aplicación de este medicamento. Poco tiempo después se dieron cuenta de que había resistencia de los bacilos de la tuberculosis a la streptomicina, por lo cual nació el término de monoresistencia. Posteriormente, los estudios de Mitchinson, colaboradores en San Francisco, empezaron a tratar a pacientes con diferentes fármacos, como fueron isoniazida, ácido paraminosalicílico y streptomicina, y también al principio se empezaron a curar, pero cuando se seleccionaban las cepas, apareció lo que es la polirresistencia. Y vean ustedes, en pantalla aparece la rifampicina. Es el último medicamento antituberculosis potente que se ha descubierto para el tratamiento de la tuberculosis, como les decía. Muchos de los oyentes o del auditorio probablemente no habían ni nacido cuando la rifampicina ya se había descubierto, y hoy por hoy es, junto con la isoniazida, el fármaco más potente para tratar a la tuberculosis. Lamentablemente, los errores en los tratamientos, la poca adherencia del paciente hacia el mismo, el descuido en las estrategias de control de la tuberculosis, pues dio a lo que se llama multiresistencia. Y así ha venido el entorno de la humanidad, porque esto no es un pecado nada más mexicano, esto es un pecado a nivel mundial, en donde precisamente las partes donde los servicios de salud eran deficientes, empezó a haber multiresistencia, como es los países del mar Báltico, en el sureste de Asia, y ahora reportes en Sudáfrica junto con el VIH. Por esto se empezaron a utilizar fármacos que probablemente no tenían una actividad muy definida contra multidrogo resistencia, y fue cuando vino la utilización de las quinolonas o de las fluoroquinolonas, en donde poco a poco estas fueron seleccionando las cepas, y fue cuando nació la resistencia extendida, que es la resistencia a las fluoroquinolonas y a los aminoglucósidos. En fin, esto ha ido evolucionando ahora hasta convertirse en lo que es la resistencia total a la tuberculosis. Y esto, diciendo un poco repitiendo un poco lo que decía el doctor Castellanos, estamos ante las puertas de una epidemia de TB o de tuberculosis incurable si no se ponen las medidas adecuadas para controlar esto. Y esto es nada más una muestra de
los primeros casos de tuberculosis completamente resistente que aparecieron en Irán y ahora recientemente en la India, en donde no solo el grave problema de que aparezcan los casos de MDR, XDR y TDR, sino que además en el recuadro podrán ustedes ver que lo que dice es que se está desgastando la población hindú. O sea, la población en vida productiva está perdiendo hasta 49,000 millones de dólares al año por la pérdida de su gente que está en etapas productivas. Y entonces, como yo les decía, el bacilo de la tuberculosis no se hace, nace resistente ya, tiene mutaciones espontáneas predecibles de resistencia a todos los medicamentos antituberculosis. Y si nosotros damos un tratamiento inadecuado, por ejemplo, que demos tratamiento a poblaciones en donde existe una gran cantidad de bacilos como es una caverna, entonces lo que vamos a hacer es ir conjugando estas situaciones para crear cuadros de grupos de células o de grupos de bacterias que ya son completamente resistentes a isoniazid y rifampicina al menos. De tal suerte que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que en la tuberculosis la resistencia a los fármacos siempre implica una mala manejo individual o programático de los enfermos. Esto hay que tomar mucho en cuenta porque el enfermo puede que no tenga la disposición para tomarse el tratamiento, pero la Organización Mundial de la Salud nos está haciendo responsables a nosotros de que exista tuberculosis fármaco resistente. Y esto está bien definido en este metaanálisis publicado recientemente, en donde todos los artículos que fueron revisados por estos autores demostraban que el hecho de que haya multifármaco resistencia es los tratamientos previos como el principal factor de riesgo. De lo más problemático que existe acerca de esto es que al ser un fenómeno nuevo, al ser una enfermedad de pobres, al ser una enfermedad con pocos incentivos para la industria farmacéutica, porque esto implica regalar medicamentos a los gobiernos para que se lo den gratuito a los pacientes, pues entonces no ha habido una investigación exhaustiva hasta fechas recientes acerca de nuevas vacunas, nuevos métodos de diagnóstico, nuevos tratamientos o nuevos fármacos, de tal suerte que no hay ensayos clínicos que puedan demostrar en forma contundente la utilidad de cada esquema para poder tratar a estos pacientes. Las recomendaciones varían de sociedades y sociedades, sobre todo las sociedades en las que publican mucho, como son las de los países desarrollados, Verbigracia, la Sociedad de Estados Unidos, la europea, las canadienses, en fin, sociedades de países con mucho dinero. Y nunca se han puesto de acuerdo de cuántos fármacos se necesitan para poder tratar a la multifármaco resistencia. 2, 3, 9, 10. No ha habido un consenso acerca de esto, por lo que aparecieron estas guías ya más o menos recientemente, la primera edición, y después con la aparición de la tuberculosis con resistencia extendida, el manual que ven a su mano derecha, pero ahora acaban de salir. Vean ustedes cómo va evolucionando la actualización del tratamiento de la farmacoresistencia, y aquí está la última publicación de la OMS para esto, en donde se recomiendan esquemas de tratamiento con diferentes grupos, con diferentes grupos de medicamentos muchos de ellos ineficaces,
débiles, tóxicos, con muchas reacciones secundarias, que han sido divididos en esos 5 grupos para poder hacer un esquema de tratamiento en donde podrán ver ustedes que el grupo 1 son los de primera línea, que siempre deben de ser rescatados en medida de lo posible. En el grupo 2 los inyectables. En el grupo 3 las fluoroquinolonas, que ya prácticamente el espectro se está limitando al levofloxacino y a moxifloxacino nada más. Existe gatifloxacino, pero en otras partes del mundo, no en nuestro país. El grupo de los fármacos de segunda línea, como son cicloserina, PAS, protionamida, etionamida, que esto me recuerda mucho la frase de la doctora Ernestina Ramírez, que dice que estos medicamentos fueron sacados del baúl. Fueron medicamentos que no servían para mucho, que fueron los primeros que se utilizaron para tratar la tuberculosis y que sin embargo ahora, debido a la escasez de investigación en estos fármacos, están saliendo a la luz para poder complementar los esquemas. Y el grupo 5, que son fármacos de muy dudosa actividad, como son claritromicina, linezolid, amoxicilina con ácido clavulánico, en fin, medicamentos muy útiles para otro tipo de infecciones bacterianas, pero que no han demostrado una utilidad específica contra Mycobacterium tuberculosis. De tal suerte que en base a los recursos que existen en cada país, se han hipotetizado dos esquemas de tratamiento: el manejo individualizado y el manejo estandarizado de los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente. El individualizado teóricamente es el ideal, pero lo que ha demostrado es que es muy caro. Necesita muchos expertos en el tema, necesita muchos laboratorios de la altura del que dirige la bióloga Balandrano, y entonces se convierte en una estrategia muy difícil de poder llevar a cabo. Poco a poco se está logrando en nuestro país, pero todavía falta un poco más para poder tratar a los pacientes de forma individualizada. Pero el manejo estandarizado tiene la ventaja de poder facilitar el manejo, decirle a la gente cómo incluir los medicamentos sin necesidad de hacer esquemas de muchos medicamentos. Sobre todo en nuestro país tenemos la ventaja de que el patrón de resistencia no es tan amplio como en otros países, dado que por muchos años se ha utilizado el comprimido único. Y entonces en los programas este sería un manejo adecuado. Sin embargo, hay que seleccionar bien a los pacientes, puesto que no es fácil el poder tratar a un paciente que tenga más allá de resistencia a la isoniazida y rifampicina. ¿Por qué? Porque tiene etambutol, tiene piracinamida, y entonces en aquellos multidrogo resistentes nuevos con isoniazida, rifampicina probada, que tengan resistencia, este esquema a base de canamicina, piracinamida, levofloxacino, etionamida y capreomicina o algún y cicloserina, con una buena duración en el esquema con el aminoglucósido y seguido con una fase de sostén a base de levo, etionamida y ciclo, será lo suficientemente potente como para poder tratar a estos pacientes. En el individualizado sí serán todos aquellos pacientes que han recibido múltiples tratamientos, y muchos de mis colegas, tengo que reconocerlo, los tratan con el comprimido único, más la claritromicina, más la amicacina, que son medicamentos que se pueden conseguir fácilmente en el cuadro básico de algunas instituciones como el Seguro Social. Entonces sí tendrá que hacerse un poco más de investigación en estos pacientes. Y sobre todo, tomar muy en cuenta que el aminoglucósido es muy efectivo, que se debe de utilizar por tiempos prolongados y en donde corremos el riesgo de que el paciente pueda tener ototoxicidad o nefrotoxicidad. Y ahora esto nada más es para decirles que esos puntos son los que están tomados en cuenta en la actualidad para las recomendaciones al tratamiento, en donde una quinolona y un aminoglucósido deben de ser
forzosamente incluidos en el tratamiento por 18 meses al menos, y la fase inyectable por más de 8 meses, o el cultivo 5 negativos. Y la demostración de que tenemos recursos para poder tratar, o sea, recursos científicos para poder tratar a los pacientes, están, por ejemplo, en muchos artículos, por ejemplo, en donde fue estandarizado, en este otro donde se dieron dosis altas de isoniazida con buena respuesta. Se los paso así nada más por obvio de tiempo. Sin embargo, vean ustedes, ni en Alemania, país desarrollado, ni en Perú, las tasas de curación se asemejan a las tasas de curación en casos que son completamente sensibles. Y esto viene a colación con un metaanálisis en donde apenas el 50% de los pacientes se curaron con multidrogoresistencia. De tal manera que yo creo que la mejor solución para evitar esto es tener a los pacientes en una muy buena estrategia TAES, un TAES de calidad, para evitar que lleguemos a estos extremos de tener que utilizar medicamentos viejos, en donde hay nuevos medicamentos como son estos, este otro y este otro, en donde hay alguna esperanza de que pronto se puedan utilizar, y sobre todo con métodos diagnósticos como es este, que es el Ginexpert, que es nuevo, promisorio, y en donde la OMS da buenas noticias de que la tuberculosis se está controlando en el mundo, pero que se requieren hacer mayores esfuerzos, en donde pocos pacientes en algunos lugares y otros más o menos en forma importante ya están entrando a tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente. Sin embargo, sigue habiendo muchos casos que no reciben tratamiento. Y entonces el sueño de erradicar la tuberculosis es un sueño muy antiguo y muy lejos de hacerse realidad, puesto que ha vivido con nosotros desde que estábamos en forma de mono. Pero se nos está haciendo incurable la tuberculosis, no, si sabemos utilizar los métodos y los recursos con los que contamos actualmente. Y como estoy en la Sociedad de Medicina de Salud Pública, quiero invitarlos a nuestro congreso en Mérida en abril del 2013 para que platiquemos más acerca de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Salazar. Vamos a dar paso por tiempo al doctor Simón Cagua Karasik de la Comisión Nacional de Bioética para que nos dé su punto de vista del tema, doctor. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría empezar mi exposición mencionando que cuando nos queremos referir a los aspectos éticos o bioéticos de un problema tan complejo como sería el control de una enfermedad infecciosa, además con toda la complejidad que los expertos ya nos han mostrado con respecto a la tuberculosis, tenemos que admitir que
estos dilemas son múltiples porque involucran las acciones de salud pública que debemos de tomar y la repercusión que estas acciones van a tener tanto a nivel individual como a nivel colectivo sobre los miembros de la población, lo cual lo hace muy muy complejo. Al tomar las medidas que nosotros sabemos que debemos de tomar, tenemos que hacerlo cuidando el no lesionar los derechos individuales de cada uno de los miembros de la sociedad y al mismo tiempo tratar de salvaguardar el bien colectivo. En ese sentido, entendiendo a la salud no nada más como un derecho, que es un derecho constitucional, el derecho a la protección a la salud, sino como un valor que tenemos que nosotros velar en nuestra sociedad, que implica más allá de un valor individual, sino un valor colectivo, que también debemos de verlo no únicamente como el prevenir, el diagnosticar y el tratar enfermedades, sino como un valor que lo que busca es el bienestar de todos los miembros de la sociedad, y no únicamente el bienestar físico, sino el bienestar social, cultural y muchas otras cosas que del análisis en general del grupo que acabamos de presentar, claramente podemos determinar que hay grupos de la sociedad los cuales, por no tener acceso a muchos de los bienes y servicios, están en estos grupos de vulnerabilidad que los hacen especialmente sensibles a un padecimiento como este. Creo que ese es un punto muy importante en el cual tenemos que reflexionar. Por el otro lado, cualquier acto médico, cualquier acto de salud pública que se realice, debe de tener ciertos principios en mente, ciertos principios éticos y bioéticos fundamentales, que son el principio de justicia y equidad, que ahorita voy a abordar cada uno de ellos con un poco más de detalle, el principio de no maleficencia, que es no querer hacer o no hacer daño, el principio de beneficencia, que es procurar el bien, el principio de respeto a la autonomía, y sobre todo, cuando hablamos de implementar acciones o llevar a cabo actos médicos, el tener la competencia y saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con las indicaciones precisas, sabiendo de lo que estamos haciendo y que contamos con los mejores medios a nuestro alcance para hacerlo. Eso nos va a garantizar que nuestro acto o nuestra acción, desde un punto de vista médico de salud pública, va a ser ético. Mencionando un poco acerca de los principios, pues estos principios no se aplican únicamente al personal para la salud que se encarga de implementar las acciones o de dar atención a los enfermos, sino también tienen que ser principios en los cuales la sociedad y los mismos pacientes estén participando. Eso va a hacer que las acciones sean mucho más eficaces. El principio de justicia, sobre todo cuando hablamos nosotros de acciones para la salud, habla en el que tiene que haber una igualdad de acceso a los servicios para la atención para la salud y a los bienes que son los encargados de dar esta salud a todos los miembros de la población. Y nosotros podemos ver que los esfuerzos que se están realizando en el país son múltiples, sin embargo también tenemos que reconocer que no hemos logrado un acceso igualitario a estos bienes de salud, que en un padecimiento como la tuberculosis pues tienen un impacto definitivo. Si hablamos nosotros del principio de autonomía, reconoce que las personas tienen derecho a actuar de acuerdo a sus creencias y valores personales, que nosotros no podemos obligar a una persona a actuar en contra de su voluntad.
muchas veces nosotros sabemos que un paciente tiene que tomar cierta actitud